la mirada a lo que son las perspectivas de lo que es ya el tercer trimestre de este ejercicio 2022 y cuántas sorpresas nos pueda traer. Para hablar de ello, contamos con Pilar García Germán, directora de ventas de Fidelity International. Pilar, muy buenos días. Muy buenos días. Pilar, llegamos... El escenario suma una inflación desbocada, endurecimiento monetario de bancos centrales, la guerra en Ucrania que ha dominado los mercados internacionales durante lo que han sido estos 6 meses del primer semestre del año, y en respuesta han llegado los bancos centrales, han tratado de alcanzar ese equilibrio entre reducir la inflación mediante ese endurecimiento de las condiciones financieras y contener el impacto sobre el crecimiento económico. ¿Cómo veis con todo esto y de lo que venimos, Pilar, el próximo trimestre del año? Bueno, para el próximo trimestre en el año la verdad es que la situación está difícil. Nosotros desde Fidelity lo que pensamos es que podría haber un punto de inflexión. Estamos en un entorno donde la inflación está disparada, las cadenas de suministro se están todavía reconfigurando, con lo cual pensamos que esto podría dar pie a lo que llamamos un gran reajuste, ¿no? Donde vemos que la Fed liderará los bancos centrales hacia ese camino con una política más restrictiva, donde claramente se está priorizando el nivel, el controlar la inflación frente a ese aterrizaje más suave. Y esto supone una serie de riesgos con los que quizá no contábamos, unos mayores riesgos en cuanto al crecimiento económico. El gran ejemplo sería Europa, donde empezamos a elevar las perspectivas que teníamos en cuanto a recesión. No nos olvidemos que Europa tiene una cercanía con el conflicto, Europa tiene una mayor vulnerabilidad a lo que es el corte de las cadenas de suministro del gas ruso, y por eso pensamos que le damos mayores probabilidades de recesión. En el caso de la política, en el caso de Estados Unidos, no somos tan catastrofistas, pero sí que pensamos que podría tener un aterrizaje más duro del que pensábamos a primeros de año. Entonces, con esta visión, ante este escenario, ¿qué grandes temáticas en Fidelity pensáis que van a dominar los mercados durante estos próximos 3 meses? Bueno, pues para este próximo trimestre quizá destacamos 3 temáticas, ¿no? La primera es todo lo que tiene que ver con ese aterrizaje de la economía, que será duro o muy duro, tendremos que ir viéndolo. El segundo tendrá que ver con todo lo que es China y cómo impacta o qué comportamiento tiene en cuanto al crecimiento económico. Y el tercero será todo lo relacionado con el consumo, ¿no? El sentimiento del consumidor será clave para ver cómo termina el año. Partes de esas temáticas. Si miramos, hablas aterrizaje duro de la economía, pero hace unos meses el mercado lo que preveía era un aterrizaje suave. Sí, efectivamente, las cosas cambian muy rápido. Es verdad que hace unos meses sí que pensábamos que los bancos centrales podrían orquestar, por decirlo de alguna forma, un aterrizaje más suave, con esa política de subida de tipos más fuerte para luego ir cambiándola a medio plazo, pero la realidad es que a trimestre vencido vemos que la inflación sigue desbocada y que ahora la pregunta es, oye, ¿cómo de fuerte o cómo de grave será ese aterrizaje de la economía? El punto de inflexión empezó cuando la Reserva Federal anunció una política monetaria más agresiva, acompañada por esas subidas de tipos que ya vimos en junio, unas subidas de 75 puntos básicos, algo que esperamos que ahora en julio sea de la misma magnitud, parecida. En el caso del Banco Central Europeo o del Banco de Inglaterra, sí que ahí, no esperamos que las subidas sean tan drásticas, debido un poco a lo que comentaba antes, ¿no? La situación macroeconómica en Europa no tiene nada que ver a la americana. Hablábamos un poco antes de esa cercanía del conflicto, de ese miedo hacia una recesión, con lo cual esperamos una subida de tipos, pero no tan agresiva. Me voy a mojar. Lo tendremos mañana, a ver si acierto. Nosotros descontamos unas subidas de unos 25 puntos básicos, el mercado quizá descuenta algo más, 50 puntos básicos, pero lo que sí que es una realidad es que nosotros desde Fidelity lo que hemos hecho es aumentar
las perspectivas o aumentar el porcentaje de ese aterrizaje más forzoso. Las hemos aumentado de un 35% que teníamos hace unos meses hasta un 60%, y lo que creemos es que serán los bancos centrales los que irán empujando, achuchando a la economía a ese periodo quizá más de recesión. Señalando esas temáticas, apuntabas además como a China como motor de crecimiento de la economía. ¿Veis que es posible que tras esa salida reciente del confinamiento sea posible ese motor? Bueno, la verdad es que China es la excepción, y nosotros, para los que nos conocen, saben que somos unos fuertes creyentes en China. Ahora, es verdad que es un país que camina en una fase muy diferente en cuanto al ciclo económico respecto al resto de países. Es un país que también la estrategia que haya llevado en cuanto al COVID ha sido totalmente diferente al resto del mundo. Todos conocemos su política de COVID-0, que ha hecho pues que haya tenido que confinar muchas de sus ciudades, principalmente Pekín y Shanghái. Esto lo que ha supuesto es una desaceleración en el crecimiento, no solo chino, sino a nivel regional, incluso impactando al mundo. Ha sido algo que ha sido cortito, pero duro en el tiempo. Esto fue principalmente en abril y mayo, y ahora lo que vemos es que podría ser el resurgir de China, puesto que ya parece que ha pasado un tiempo y que las cosas van algo mejor, pero tampoco hay que confiarse. ¿Y por qué? Porque estamos viendo todavía algunos indicadores, como es la venta de la primera vivienda, que sigue muy por debajo de niveles anteriores. Estamos viendo el nivel de desempleo que hay en China, principalmente entre la gente joven, algo que es frustrante para un gobierno que se está enfocando en la estabilidad social del país. Luego también tenemos que tener en cuenta todo el tema de las políticas de gasto público, las políticas monetarias, que parece que están en el lado positivo, pero que habrá que ver todo esto, cómo impacta en el crecimiento. Habrá que ver lo que comentabas tú, ¿no? Ese es el sentimiento del consumidor después de esos confinamientos, que los tiene a la vuelta de la esquina, con lo cual será muy importante monitorizar en estos meses cómo de fuerte será el crecimiento de la economía china y si será capaz de compensar esa desaceleración que estamos viendo en el resto del mundo, en otros países. Ahora, lo que sí que empieza a ser una realidad, o quizá un contexto que cada vez coge más fuerza, es que habrá, de cara a este último semestre, esta última parte del año, habrá una fuerte disociación entre el comportamiento de China y el resto del mundo. Lo iremos viendo. Haciendo mención al papel del consumidor, Pilar, ¿cómo veis la situación del consumo a nivel mundial? Porque está claro que ese repunte de la inflación, unido al aumento del coste de vida y a la reducción, por tanto, de los salarios, no parece que vaya a mejorar mucho esos indicadores de consumo. La verdad es que el consumidor tiene o tenemos, porque al final es algo, ¿no?, que todos estamos ahí, tiene una ardua tarea por delante. Un poco lo que comentabas tú, todo lo que nos viene, que ya lo tenemos, ¿no?, la subida de costes, la inflación, etcétera, es algo que está empezando a pesar y mucho en los bajos índices o en los bajos indicadores del sentimiento del consumidor. Es verdad que si lo cogemos a nivel global, el comportamiento del consumidor actualmente no recoge lo que está pensando. Pero si lo desglosamos un poco y cogemos, por ejemplo, el caso del sentimiento del consumidor americano, lleva bajando ya muchos meses. Es verdad que no se está notando porque por ahora las ventas minoristas en Estados Unidos pues siguen estables, y esto es única y exclusivamente debido al dinero que el gobierno ha puesto en los bolsillos, literalmente, de los americanos en momentos de pandemia. Ahora, el problema es que empezamos a ver cómo suben los tipos hipotecarios, y eso creemos que empezará a impactar en la actividad de los consumidores. Por otro lado, tenemos, y lo comentábamos antes, ¿no?, el consumidor en China. El consumidor en China acaba de salir del confinamiento y no tenemos claro cómo va a reaccionar. Además, niveles altos de desempleo,
en China, y luego lo que sería una catástrofe es que China volviera otra vez a algunos confinamientos. Eso habrá que verlo. Pero vamos, lo que está claro es que el aguante del consumidor en cuanto a esta subida de costes, en cuanto al endurecimiento del crecimiento económico, será habrá que mirarlo mucho, porque nos irá dibujando en cierta forma cómo será ese aterrizaje de más duro o menos duro del crecimiento económico. Haciendo un poco acopio de todo lo que estás diciendo, parece, Pilar, que este tercer trimestre de este ejercicio de 2022 va a ser mucho más que un trimestre sencillo, podría ser vital para determinar, por tanto, la trayectoria de los mercados, incluso de las economías durante los próximos años. Sí, efectivamente, va a ser importante, habrá que analizarlo muy bien, habrá que estar muy pendiente. Nosotros desde Fidelity nos vamos a centrar principalmente en los riesgos que hemos comentado, nos vamos a centrar también un poco en el impacto a medio plazo de lo que podría suponer ese gran reajuste del que hablábamos, pero en paralelo no nos olvidemos que estos momentos de incertidumbre al final generan muchísimas oportunidades en distintos sectores, en distintas geografías, con lo cual también habrá que estar muy pendientes de las oportunidades que tenemos delante. Bueno, pues lo iremos contando. Muchísimas gracias, Pilar García Germán, directora de ventas de Fidelity International. Ha sido un verdadero placer contar contigo esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchísimas